Saludamos también al abogado penalista José Manuel Rivero. Muy buenos días, señor Rivero. Buenos días. Usted recomendaba a García Ortiz, en un artículo de opinión, recusar al Tribunal Supremo por adelantar el fallo sin argumentarlo. ¿Eso serviría de algo? Sí, yo creo que sí. Bueno, antes decir claramente de que yo no recomiendo, yo expongo mi opinión para, ante una, como mínimo, anomalía judicial, el que, como dice la propia Constitución española, que la justicia emana del pueblo, pues humildemente aporto de que en defensa de ese pueblo existe un mecanismo para subsanar esa, como mínimo, que yo denomino anomalía judicial. ¿Por qué habla usted de anomalía judicial? judicial? El instrumento de la recusación. ¿Por qué cree que es una situación procesal insostenible y una anomalía procesal la que hemos visto en este caso? Sí, porque se ha condenado a través de la publicación de un fallo o parte dispositiva de una sentencia que todavía no existe. Para que exista una sentencia, esta sentencia tiene que estar redactada, tiene que estar firmada. Pero no solo eso, tiene que constar hechos probados, fundamentos jurídicos y parte dispositiva o fallo. Y aquí, no solo el propio García Ortiz, sino también el pueblo español, al que se le da comunicación a través de la página web, precisamente, del Tribunal Supremo, de que ha sido condenado nada más y nada menos que el fiscal general del Estado, y sin que sepamos todavía las razones y fundamentos de esa condena, además del señor García Ortiz, para conformar una opinión libre y democrática de por qué se ha condenado a esta máxima instancia de la administración del Ministerio Fiscal, Fiscal General del Estado, creo que hay una indefensión tremenda. ¿Usted cree que si esa Supremo... sentencia, en la propia comunicación, esa sentencia no existe, la propia comunicación de la Sala Segunda del Tribunal Supremo dice sentencia pendiente de redactar. Eso es una grave anomalía. Y pero eso también ocurrió con la sentencia de la Manada, por ejemplo. Se adelantó el fallo. Cuando no existe una sentencia, y se publica sin razonamiento que conozcamos una condena y trae como consecuencia el efecto que ya hoy hemos conocido, para mí, un efecto político, que es la renuncia del fiscal general del Estado y, por tanto, un órdago al gobierno de España, pues indudablemente, con más razón, entramos en la procedencia de la recusación. ¿Y dónde está Rivero, esa recusación? Porque se ha prejuzgado, se ha anticipado un fallo sin conocer los fundamentos de lo que contiene ese fallo. Señor Rivero, déjeme que le dé paso tanto a Joaquín Manso como a Elisa Beni, que no están nada de acuerdo con usted, porque, a ver, Joaquín... Es que no, esto no es así. Bueno, pero déjeme que lo argumenten ellos. No, déjeme. Lo que diga él. No se puede discrepar de él, pues lo que diga él. El señor me parece que es especialista en ocurrencias, porque no es la primera vez que en España ocurre que se publica el fallo sin conocer el cuerpo de la sentencia. Hemos contado el caso de la Manada, yo recuerdo, y cito de memoria, los ERE, o cito también el caso de la exhumación de Franco por parte de la Sala Tercera. Es decir, que es una cosa que ocurre, no voy a decir con relativa frecuencia, pero sí en los casos en los que tiene mucho impacto de opinión pública o existe un riesgo para la causa pública en la posibilidad de que se filtre. Claro. Es decir, la recusación del tribunal a estas alturas del procedimiento no serviría absolutamente para nada. De hecho, este señor ha sido incapaz de argumentar por qué sería pertinente llevar a cabo la recusación en este momento del procedimiento, con lo cual, y lo hemos escuchado, y ahí le parece muy mal que discrepemos, pero discrepamos.
Elisa, venga, discrepar rápido porque le quiero dar la última palabra a él. La recusación es previa a que se produzca. Aquí todo el rato se olvida que los tribunales hacen una fecha para deliberación y fallo. Entonces, que deliberan y fallan. Y eso se vota. Entonces, no es cierto que no exista, como dicen, no, existe el fallo y ahora se inventarán la sentencia. No, esto no funciona así. La ponente llegó con una sentencia que es la propuesta de sentencia que hace la ponente. Y entonces se deliberan, la sala delibera los puntos jurídicos de esa propuesta. Y delibera y vota. Y entonces, cuando se queda en minoría el ponente, que es el proponente, pues entonces se produce un cambio de ponencia. Y por eso se adelanta el fallo. Porque en el momento en que todos hubiéramos sabido que había habido un cambio de ponencia, hubiéramos sabido que el fallo era condenatorio. Porque que no, a ver, no somos bobos de baba. Entonces, se adelanta el fallo porque evidentemente al tener que comunicar que se ha hecho un cambio de ponencia, pues quitándosela a Susana Polo y llevándola a Martínez Arrieta, todos hubiéramos sabido que el fallo era condenatorio. La recusación se hace previamente a la deliberación, fallo y juicio, no se hace a posteriori. Por lo tanto, es que es una ocurrencia. ¿Cómo va a recusar a alguien que ya ha deliberado, votado y fallado una condena? Queda un recurso pendiente. Hay que plantear el incidente de nulidad. Entonces, claro que tiene sentido plantear. Es decir, la defensa de Álvaro Ortiz lo decidirá pertinente o no, pero no es ninguna ocurrencia. Queda un recurso pendiente que tiene que resolver un tribunal. No es ninguna ocurrencia, eso no es verdad. No me puedo alargar mucho, pero señor Rivero, le doy a usted la última palabra. No sé si quiere matizar o decir algo más. Sí, por supuesto. Es que no me dejaron terminar porque, mire, es falso, es mentira. Y quiero decirlo claramente, que esto es igual al caso de los ERES. Si se lee detenidamente la comunicación de la Sala Segunda del Tribunal Supremo cuando resuelve el recurso de casación de los ERES, dice expresamente que por la relevancia pública y una vez terminada la deliberación, pues como ahora, que ya se terminó la hace la sentencia y se anticipa el fallo. Y pues da claramente de que ya esa sentencia está redactada. Y lo único que falta son la redacción de los votos discrepantes o particulares. Pues, señor Rivero. La comunicación que da ahora en lo que se refiere a la condena del señor García Ortiz no dice para nada que esa deliberación ha terminado. Bueno, eso sí que parece que se ha cortocitado la deliberación. Pero, señora, déjeme terminar, no me esté boicoteando mi intervención, se lo suplico, señora Beni. Media hora para educación antes que no va a ningún lado, vamos, educación antes que nada. Pero bueno. Y sigue. Mire, esto es lo único que quería decir yo al respecto. No se puede comparar con el caso de los ERES. Por tanto, aquí hay una anomalía jurídica que por el sistema e instrumento de la recusación, que afecta indudablemente a un proceso con todas las garantías, derecho fundamental, tiene que interpretarse siempre el ejercicio de ese derecho fundamental en el sentido más favorable para su interpretación. Lo tengo que dejar aquí, señor Si Rivero. esa sentencia o el proceso jurisdiccional de elaboración de esa sentencia no ha terminado, por ese principio en favor de la interpretación más favorable de ese derecho fundamental, que es el proceso con todas las garantías, se puede todavía establecer y proponer y formular una recusación por prejuzgar, por no tener los motivos por los que se condena. Pues ahí lo tengo. Un efecto político. Lo tengo que dejar, señor Rivero, de verdad que no puedo decir más. La renuncia del fiscal general del Estado. Año y medio después de que el diario.es publicara aquella exclusiva del fraude, el Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado por haber confirmado a los medios que González Amador había confesado ese fraude ante la Fiscalía, desmontando las mentiras de Ayuso con, dice el tribunal, datos reservados. Tenemos la sentencia, son 233 páginas, pero no hay ninguna prueba directa de que efectivamente el filtrador de aquel correo de confesión
fuera el fiscal general del Estado. Yo tenía el contenido del correo a través de 3 fuentes distintas. Y aquí tengo un dilema moral bastante gordo, de que hay una persona a la que se le pide cárcel que yo sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo decir mi fuente. Los periodistas dicen que no fue él, pero la sentencia dice que tuvo que ser él. Aunque, por otro lado, no descarta que fuera alguien de su entorno inmediato. A Álvaro García Ortiz le condenan a indemnizar al novio de Ayuso, y a una multa, y a 2 años de inhabilitación. Álvaro García Ortiz ya no es fiscal general del Estado. Pero este caso no va de una persona concreta, a la que por cierto la mayoría ni conocíamos hace un año. Este caso es el caso del año, porque ha encarnado como ninguno la batalla judicial, el sesgo de la justicia, las diferentes formas de hacer periodismo, y porque la derecha lo eligió como campo de batalla. Y ha ganado. La verdad judicial que nos queda es esta. La justicia ha condenado a un fiscal general del Estado por cometer un delito con el único objetivo de atacar y dañar a un adversario político. Estos hechos son propios de una dictadura. Ignacio Escolar, director del diario.es. Hola. Hola, Juanlu. Ignacio, esto empieza hace año y medio, con aquella exclusiva, aquella mañana del 12 de marzo, en la que publicamos el fraude del novio de Ayuso, y ha terminado con una victoria de Ayuso, un fiscal general condenado, y en fin, todo un poco al revés. ¿En qué momento durante todo este tiempo pensaste por primera vez esto se va a complicar? Pues desde el primer día, desde el día antes de publicar, porque la experiencia nos demuestra que noticias grandes son problemas grandes. Nos pasa siempre. Cuando dimos lo de Cifuentes, acuérdate, acabamos imputados Ejerique y yo. Cuando sacamos la historia de las mascarillas del hermano de Isabel Díaz Ayuso, acabó saliendo por la ventana Pablo Casado. Y aunque no teníamos ni idea de cómo iba a terminar esta historia, sabíamos por los antecedentes que cada vez que tocamos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, algo sale mal, algo acaba mal. En momentos así, Ignacio, siempre hay gente que nos pregunta, sobre todo a ti y a José Precedo, ¿no?, que es quien firma la información aquella del correo de confesión, si sabiendo que han condenado a alguien por un delito que no ha cometido, y además aquel correo no era 100% imprescindible para probar el fraude, porque ya habíamos publicado aquella exclusiva bien documentada, pues no sé si queda algo de duda, de resquemor, de culpa. Tanto Precedo como yo lo hemos hablado un montón de veces y hemos rebobinado esa jugada, esa noche, esos días muchísimas veces. Hemos vuelto allí, pensar qué pasó, qué es lo que teníamos que haber hecho. Si lo llego a saber no lo publico. Y yo cuando Precedo me dice esto siempre le digo, es que no depende de nosotros, el problema es que da igual lo que hagamos si el campo de juego está amañado. Si luego todo acaba pitándose penalti donde no lo hay, da igual lo que hagamos, cómo juguemos. Al final te dará la sensación de estar viviendo una tremenda injusticia. Bueno, vamos a los argumentos de esa sentencia que hemos esperado tantos días desde que sabíamos que iba a ser condenatoria, porque merece la pena analizarla con calma. El primer problema de la sentencia es que es condenatoria, pero no es que no pruebe directamente que el filtrador fuera Álvaro García Ortiz, es que de hecho no descarta que fuera otra persona, Ignacio. Es el agujero más notable en la sentencia. Son tan débiles los indicios, porque pruebas directas no hay, solo indicios, que acaba reconociendo el fiscal que fue él o otra persona de su entorno con su conocimiento. ¿Cómo que otra persona de su entorno con su conocimiento? El único que estaba sentado en el juzgado como acusado era el fiscal general y ahora resulta, después de todo este proceso tan abusivo e intrusivo, que pudo ser otro. A mí me parece que es una sentencia tremendamente débil y que el hecho de que el propio juzgado no sepa explicar ni cómo, ni cuándo, ni siquiera el quién fue el que filtró, y tenga que utilizar ese argumento de que lo mismo fue otro, pero él lo sabía, lo hace tremendamente débil. Porque además, fíjate que la sentencia habla de con su conocimiento. El conocimiento no es lo mismo que el consentimiento. No es que el fiscal le dijera a esa tercera persona, que ahora de repente se saca de la chistera el Tribunal Supremo, fíltralo tú, sino que dice que el fiscal supo de que esa otra persona había filtrado. Si eso es así, asumiendo los propios hechos probados que da el Tribunal Supremo, ¿por qué se condena a alguien porque conozca que un tercero ha filtrado? ¿Dónde está para ti el argumento, la pirueta lógica más forzada que hace la mayoría del tribunal en esta sentencia? Para mí está en cómo se valoran los testimonios de los distintos testigos. Hay una persona a la que el Tribunal Supremo le da muchísima credibilidad, toda credibilidad, que es la fiscal Adriana Lastra, que lo que cuenta es que ella acusó al fiscal de haber sido él y que él le respondió, esto no es lo importante. Es decir, ni siquiera le reconoció, pues sí he sido yo. Claro que tú en un mismo juicio
a un testigo le des toda la credibilidad y a otros 6 que no te van bien se la quites, pues es muy anómalo y para mí es un salto lógico inmenso, como después refleja el voto particular. Vamos a escuchar otras voces en este capítulo de juristas, de magistrados, ahora que mencionas el voto particular, es decir, esas 2 juezas del Supremo que han dicho no estamos de acuerdo con esta condena. Vamos a escuchar una nota de voz que le hemos pedido a una jueza progresista con experiencia, también por cierto como víctima de un lawfare que acabó en nada. Victoria Rosell. Hola, Juanlu. Yo recomiendo encarecidamente la lectura del voto particular de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo. No es que discrepen en matices, es que es un delito para 5 magistrados del Tribunal Supremo y es un deber legal ante el desmentido de un bulo para 2 magistradas del Tribunal Supremo. Dice que, por lo tanto, las inferencias tan abiertas de la sentencia mayoritaria vulneran la presunción de inocencia del ex fiscal general del Estado y explican que la prueba indiciaria debe sustentarse sobre una base fáctica contundente. Y respecto de los periodistas, dice que no acuerda la sentencia mayoritaria de deducir testimonio contra los periodistas pese a no creer sus afirmaciones, que no lo dice expresamente, pero el voto particular sí, porque sus testimonios de descargo no han sido valorados y que el secreto profesional para los periodistas es un deber ético. El respeto por la ciudadanía y los demás poderes públicos al Poder Judicial es muy necesario, pero tiene que ser mutuo. Hablemos de periodismo. Este juicio ha sido un poco incómodo para nosotros como periodistas porque hemos tenido compañeros que efectivamente han tenido que declarar como testigos. 5 de ellos, los que llegaron a publicar el correo de confesión, negaron ante los jueces que la fuente fuera Álvaro García Ortiz, el fiscal general. Me refiero a compañeros como Miguel Ángel Campos, de la cadena SER, Alfonso Pérez Medina, de La Sexta, José Manuel Romero, entonces en El País y ahora en el diario.es, y nuestros compañeros Marcos Piñeiro y José Precedo. Todos dicen que no fue el fiscal quien les filtró el correo y que lo conocían el correo antes de que le llegara al fiscal. La sentencia se empeña en que de alguna manera el fiscal general o alguien de su entorno le pasó el correo al menos a la cadena SER, que fue la primera en citar su contenido. Recordemos. Información a la que ha tenido acceso la cadena SER, correo electrónico de Carlos Neira, el abogado de Alberto González, en el que se observa que es la propia defensa del novio de Ayuso quien propone a la Fiscalía de Madrid un pacto, un acuerdo de conformidad para saldar esa deuda con Hacienda. La sentencia dice que Miguel Ángel Campos entra en directo probablemente después de hablar con el fiscal general del Estado. Pero eso no está probado por ninguna parte. Se aferran a una llamada que le hace el periodista al fiscal, pero en esa llamada salta el buzón de voz. No hay ninguna conversación. Pero la sentencia dice que esa llamada indica que seguramente hablaron de alguna manera. Y esto dijo Miguel Ángel Campos en el juicio. Y ha dicho lo que son fuentes y lo que no son. Esto es el fiscal general del Estado, que no es mi fuente. Ignacio, al Supremo le da igual lo que dice Miguel Ángel Campos, lo que dice José Precedo, o José Manuel Romero, o Alfonso Pérez Medina. Todos los periodistas que han declarado han dicho que no fue el fiscal general. Aquí hay 2 opciones. O creen que nos hemos montado una mentira coordinada, no solo para proteger la fuente, sino para inventarnos una realidad paralela, o nos creen, pero les da igual. En eso la sentencia también es contradictoria, porque en unos párrafos elogia la labor de los periodistas y su rigor y no sé qué, y luego después, a renglón seguido, evidentemente no nos cree, pero tampoco deduce testimonio por falso testimonio contra ninguno de los periodistas que declararon. Es algo bastante contradictorio. Se aportó, y fue ignorada por el tribunal, documentación que probaba que en las redacciones de Madrid estaba circulando la información de la confesión de Alberto González Amador y de su abogado antes de que lo tuviera el fiscal general. Se ha aportado un acta notarial que ha sido ignorada. Se han aportado registros de mensajes y llamadas que han sido ignorados. Lo que hace la sentencia todo el rato es ignorar aquellas argumentaciones o aquellas posibilidades distintas a la condenatoria para centrarse solamente en aquella interpretación o aquella hipótesis que sirve para condenar al fiscal general. De hecho, la sentencia recupera un elemento que había sido descartado como delictivo al principio de este proceso judicial, la nota de prensa. Ya hablamos de ella en el capítulo anterior. A la mañana siguiente de que Miguel Ángel Rodríguez difundiera por los medios que la Fiscalía no veía tan grave lo de González Amador y que de hecho le había propuesto un acuerdo para pagar una multa y poco más, pero que el gobierno lo había impedido, o sea, la teoría de la conspiración, la Fiscalía después de eso hace una nota de prensa para decir que eso es mentira.
y que, como ya habían publicado varios medios, de hecho era al revés, que González Amador había reconocido los delitos. Sobre esto escuchemos otro análisis, el del profesor de Derecho y exletrado del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías. Hola, Juanlu, ¿qué tal? Mira, la sentencia contra el fiscal general, en verdad, es una sentencia donde hay mucho ruido y pocas nueces. Y la otra parte importante de la sentencia es que considera delito la publicación de la nota de prensa. Eso jurídicamente es una barbaridad, porque hay un delito que consiste en divulgar datos que tú tengas reservados, pero divulgar significa dar a conocer algo que no se sepa. Y si la nota de prensa no transmitió a la sociedad ningún dato nuevo que no fuera conocido, es imposible decir que es divulgación. Eso lo consideran delito porque de la nota de prensa sí que sabemos quién es el autor, que es el fiscal, que él lo reconoció. Entonces, una manera de encontrar un autor para algo convirtiéndolo en delito. El resto es esencialmente relleno. Ignacio Escolar, vuelvo contigo. Es cierto lo que nos dice Urías, ¿no? Como en la sentencia no queda claro quién filtró el correo, como eso queda un poco desdibujado, pues le han añadido otro ingrediente a modo de indicio que se había descartado al principio de este procedimiento, y es eso de que la nota de prensa, bueno, pues envió desde la Fiscalía y que es delictiva de alguna manera. Sí, esto es todo bastante alucinante, porque para empezar contradice la propia jurisprudencia de Manuel Marchena y de los demás jueces del Supremo, que en anteriores sentencias han dicho que algo que se cuente cuando ya no es secreto no puede ser una revelación de secretos. Pero es que no solo es eso, es que cuando el juicio llegó al Tribunal Supremo, hubo unos jueces del Tribunal Supremo, la sala de admisiones, que decidió si lo investigaban. Y ellos dijeron, por unanimidad en ese momento, que accedían a investigar al fiscal general del Estado, pero no por la nota de prensa, porque decían, pues esto mismo que ha dicho la jurisprudencia del Supremo en otras ocasiones, que no había nada en esa nota de prensa que fuera delictivo porque el secreto ya se había revelado antes en los medios de comunicación. Claro, de repente el Supremo en el último momento decide que no, que ahora la nota de prensa sí vale. Es de los puntos más débiles, en mi opinión, de esta sentencia. Aquí estamos hablando de cómo un fraude fiscal ha desatado una operación que acaba políticamente con un fiscal general del Estado. Lo hablábamos en el capítulo anterior, ¿no? Es una maquinaria que tiene cómplices. El Partido Popular, claro, Vox, Hazte Oír, el Colegio de Abogados, Manos Limpias, el jefe de gabinete de la presidenta, la investigación un poco selectiva de la UCO, la mayoría conservadora del Tribunal Supremo. Ignacio, si esto es una injusticia, ¿qué es para ti lo más grave que ha ocurrido desde que publicamos aquella noticia? Para mí lo más grave es que se valida una forma de actuar que es la mentira. Porque todo esto arranca por una mentira flagrante, no una especulación, como dijo el Tribunal Supremo, una mentira flagrante, que es cuando Miguel Ángel Rodríguez dice todo esto de que había una conformidad y se ha parado por órdenes de arriba, ¿no? Porque hace mucho tiempo que vivimos en un mundo donde la mentira es la herramienta más potente de la mala política. Es la herramienta más potente de la extrema derecha. Pero ahora ya la mentira se ha convertido en la herramienta más potente en los tribunales. Y eso para mí es una lección demoledora para toda la sociedad. Ignacio, vamos terminando. No sé si crees que esta sentencia refuerza, da validez a otros procesos que los expertos siempre nos dicen que no, eso no puede acabar en condena. Y pienso en el caso Begoña Gómez, pero también en otros casos que estén por venir. Aquí lo que ocurre es que de repente nos estamos encontrando con una justicia que ya no es previsible desde el punto de vista legal o jurídico, pero siempre es previsible desde el punto de vista político. Y todo esto se explica porque hay un gobierno que una parte de la sociedad considera ilegítimo porque pactó con los independentistas, y hay una reacción de cuerpos del Estado por algo que en tiempo se llamaba razón de Estado contra ese gobierno al que le están aplicando cosas que no figuran en la ley. Yo creo que esto no empezó con este juicio. Para mí empezó con esa decisión, en mi opinión, descabellada del Tribunal Supremo de negarse a aplicar la amnistía a Puigdemont, y por eso creo que lo que ha ocurrido con el fiscal general es un aperitivo de lo que va a venir con muchos otros casos judiciales también muy endebles, y que además se mezcla con una situación de mucha debilidad del gobierno por otros casos de corrupción, que estos sí son de verdad, como es el caso fundamentalmente de José Luis Ábalos y parece que también de Santos Cerdán. Esto es el 2026 que nos vamos a encontrar, donde además el calendario está tasado para que prácticamente cada trimestre tengamos otro juicio de estas características.
En esta serie de Un tema al día hemos intentado resumir este año y medio desde aquella exclusiva. El fraude de la pareja de Ayuso sigue pendiente de juicio, esta sentencia del Supremo va a ser recurrida ante el Tribunal Constitucional y nosotros, Ignacio, seguiremos informando a pesar de todo. Seguimos informando y además ya os adelanto que en el diario.es estamos trabajando en muchísimos temas muy potentes de investigación, de esos que, como pasó cuando dimos esta noticia, sabemos que a lo mejor terminamos mal, pero que desde luego no nos vamos a rendir y vamos a seguir publicando la verdad. Ignacio Escolar, director del diario.es. Muchas gracias. Un abrazo, Juanlu.